Hola amigos, buen día, bienvenidos a un episodio más de Bienestar 360. Este es nuestro episodio número 3 y pues hoy tenemos un tema que nos pareció importante de compartir y sobre todo pues que en estos tiempos sentimos que se carece un tanto de él. Se presume mucho de que se tiene, pero ¿tienes empatía? ¿La tienes en serio? Sería nuestra pregunta el día de hoy. Y pues como ustedes saben, para llevar a cabo este podcast, pues está mi compañera, mi amiga Ari Amaral. Y bueno, pues ella va a empezar el día de hoy a compartirnos, a platicarnos, a abrirnos su corazón y bueno, espero que estén receptivos y hoy aprendamos mucho respecto a este tema de la empatía que tanto resuena por todos lados, pero que de repente no vemos en ninguno. Adelante, Ari, por favor. Gracias, Eric. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos en este episodio número 3 con un extraordinario tema que vamos a tener. Agradecemos por conectarse por medio del canal de Bienestar 360 por YouTube. Entonces, pues esperemos que sea de gran ayuda, sobre todo información que lo hemos dicho, que si resuena con ustedes, pues ese poquito me lo quedo y adelante. Ese es el propósito de estos podcasts. Y pues exactamente lo acaba de decir Eric. ¿Tienes empatía? Esa es una pregunta. Y la siguiente es, ¿la tienes en serio? Es como que realmente eh, difundimos bastante esta palabra y no la llevamos a cabo. O si la llevamos, pensamos que sí la tenemos, pero se nos olvida. Así de fácil. Entonces, pues en esta noche vamos a compartir sobre qué es la empatía para empezar. Pues la empatía es uno de los tantos valores que existen. Es un valor muy esencial y necesario para las relaciones interpersonales. Realmente aquí es la capacidad de darse cuenta de los sentimientos y pensamientos de los demás, siendo como una herramienta que va a comprender al otro y te va a ayudar a comunicarte con él o con ella, pues a partir de ahí. Oye, pero tú sabes qué es lo opuesto a la empatía. ¿Te has puesto a pensar sobre ello? ¿Qué es lo contrario? Fíjate que lo contrario de la empatía se le dice ecpatía, que te voy a decir la definición, que es un proceso mental voluntario de exclusión de sentimientos, actitudes, pensamientos y motivaciones incluidas en el otro. Y bueno, ¿por qué a veces llegamos a no tener empatía con las personas? Y puedes decir, bueno, es que yo sí tengo empatía con algunas, ¿no? Yo creo que la empatía es un valor en el cual lo tenemos que trabajar día a día, desarrollarlo. Y, pero preguntémonos por qué a veces no tenemos esa empatía con los demás. ¿Por qué provoca esa falta? A veces la causa de ello es de que, pues, por ciertas situaciones o vivencias o creencias que tú tienes, aparecen ciertos cuadros y problemas neurológicos que en este caso se han desarrollado o problemas psicológicos que se han desarrollado y que esto provoca una falta o genera una falta de empatía. Pero te voy a platicar desde qué edad se empieza a generar la empatía. Podemos decir que desde la edad, desde los 3 y 4 años, es cuando inicia la empatía hacia los sentimientos de los demás. En el periodo final de la niñez, se puede percibir ya una empatía a las circunstancias vitales del otro. Pero también la empatía se empieza a desarrollar a partir de la edad de los 10 y 12 años. Aquí es cuando ya la empatía llega a su máxima expresión y se presenta en lo que viene siendo en la pubertad, cuando los niños son capaces ya de preocuparse por quienes los rodean. Y que no solamente eso, sino que también eh, um, se preocupan por personas a quienes no conocen.
y eso es provocar la empatía. Ahora, cuando somos pequeñitos, los padres, pues en algunas ocasiones con diferentes frases que pueden mencionar, pueden apagar la empatía, sí. Por eso, papás, es bien importante que el lenguaje que ustedes utilicen con sus hijos desde pequeños lo cuiden bastante porque todo eso impacta en el desarrollo de sus hijos. Entonces, por eso crecemos con ciertas carencias en respecto a, en este caso, del tema que estamos hablando esta noche, es de la empatía. Entonces, viene siendo también cómo yo estoy creando un lenguaje de empatía con mis hijos, para que ellos también puedan crecer con esa empatía hacia quienes los rodean. Primeramente, el primer círculo es nuestra familia y posteriormente se va haciendo más amplio con compañeros de escuela, de trabajo, vecinos, etcétera, etcétera. Entonces, esa parte es súper importante, el desarrollar la empatía en la niñez. ¿Y en qué se centra esta parte? Es en no juzgar a los demás, sino que establezcan vínculos duraderos con el paso del tiempo. De esta manera, pues esta habilidad va a identificarse y que se sientan y en este caso se identifiquen con las otras personas y además puedan expresarse con sutileza hacia con los demás. Pero ¿por qué es importante el valor de la empatía? Es importante el valor de la empatía porque ello te va a tener, primeramente, tú vas a tener un autocontrol de ti mismo, vas a tener un autocontrol de todo tu lenguaje, de lo que tú, de lo que vamos a decir, de tu lenguaje propio hacia ti mismo, porque con ello primero empezamos, es una empatía a veces con nosotros mismos y que en ocasiones no la tenemos, ¿estamos de acuerdo? Pero desde allí nosotros vamos a partir que la empatía es importante para nosotros, pero también para comprender el estado de ánimo de los demás, el comportamiento, un comportamiento solidario y especialmente a veces con las personas con las que pensamos que no son parte de nuestra comunidad, pero sí lo son. A veces nos pensamos muy separados de todos y de todo, y no es así. Todos somos uno. Y cuando nosotros realmente tenemos la empatía con los demás, hasta tu ser, tu esencia es muy diferente. Quiero resaltar aquí que una persona que es empática, siempre su esencia va a ser de esa manera. No va a cambiar el hecho de estar con una persona y me volteo y voy a ser diferente con otra. Esa persona ya su esencia es así, empática. Entonces, bueno, realmente tiene que ver mucho la empatía con el mundo emocional, claro que sí. Fíjense que aquí el psicólogo Daniel Goleman, él hablaba sobre la inteligencia emocional, que viene mucho de la mano con la empatía. Y él aquí nos habla sobre tres tipos de empatía, que viene siendo la cognitiva, la empatía emocional y la preocupación o solidaridad empática. Entonces, en la empatía cognitiva, él nos hablaba que aquí implica ponerse en el lugar de la otra persona, sí ver cómo. Entonces, realmente cuando estamos con las personas, somos empáticas. Nos pueden pasar muchísimos pensamientos conforme estemos con otras personas, y ahí hablo sobre tus pensamientos, tus juicios, tus críticas, etcétera, etcétera.
yo te pregunto a ti, ¿realmente el juzgar a otra persona es bueno? ¿El criticar a otra persona es bueno? Yo creo que cada persona es única, es y a la vez maravillosa. Sin embargo, todos tenemos muchísimas capacidades diferentes, solamente que a veces están como por ahí dormiditas, pero tenemos capacidades muy bonitas y a veces pensamos que la otra persona no tiene esto, no es así como yo quisiera que fuera, no cumple mis expectativas, no da el ancho en el trabajo, y bueno, puedo dar muchísimos ejemplos en diferentes áreas y aquí el punto simplemente es que con la persona que conectemos, que realmente seamos empáticas. Si yo estoy con una persona y ella me está hablando, aquí yo tengo que desarrollar esa habilidad de escucha. Cuando yo te genero esa habilidad de escucha, realmente me estoy acercando a la piel de la otra persona, a lo que la otra persona está sintiendo. Realmente me está comunicando y yo lo estoy percibiendo. No solamente es bla, 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 bla y yo, ajá, medio que escucho, ¿no? Entonces, a eso le llamaríamos como la simpatía, ¿no? Que nada más es algo como superficial, pero es muy diferente la simpatía a lo que viene siendo la empatía. Y a veces dentro de nuestro círculo hablamos que podemos tener simpatía, por ejemplo, con nuestra familia, con nuestro entorno, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros compañeros de escuela, porque tenemos de hecho nuestros círculos, ¿no? Con los que nos llevamos mucho mejor, pero ¿qué hay con los que no? Entonces ahí es como una buena dinámica de trabajar con esas personas sobre la empatía. Y lo primeramente es quítate todas esas creencias, o fachadas o etiquetas de que pues así tenemos que ser o así debe de ser la persona porque así yo lo digo. Ahora en este tiempo, estamos viviendo a nivel colectivo ahora sí que, ¿cómo se los puedo decir? Es como una vida muy rápida, una vida en donde no estamos conscientes de nosotros mismos y siempre, siempre, siempre lo que uno cree que dice es lo correcto, pero es lo correcto para uno mismo. Pero cuando alguien habla y para ti no es lo correcto, ahí es donde empiezan las barreras de no tener la empatía con las otras personas, porque yo digo que así debe de ser, yo digo que esto es lo correcto, o sea que tenemos que tener la razón. Y como lo he mencionado, cada quien es su mundo, cada quien tiene sus pensamientos, su forma de actuar, su forma de ser, y eso es algo que desde ahí comienza la empatía, respetarnos totalmente en el completo ser de la otra persona y escucharnos. Sobre todo eso es algo muy importante. Pues sabías que escuchar activamente a los demás es esencial para aprender a sentir empatía. Entonces yo creo que con esta frase podemos empezar a desarrollar la empatía. Entonces, te voy a platicar sobre 3 fases importantes para poder desarrollar la empatía. Primeramente, uno, identifícate. Es decir, mira y siente la situación desde la perspectiva de la otra persona. Comprende las situaciones y sigue los razonamientos que esa persona siguió para llegar a su toma de decisiones concreta. Puedes ahí sentir sus emociones, revivir la experiencia incluso, ponte en su piel. La traducción de esta fase son las palabras como comprendo el cómo te sientes. El segundo paso es implícate. Sé consciente que cualquier cosa que digas a la otra persona en estas circunstancias o tener una repercusión en ella, ofrécele tu perspectiva refiriéndote a su experiencia desde tu propia persona. O sea, que tú puedas opinar, que puedas dar consejos, pero sin juzgar.
Entonces, esta traducción de esta fase, algunas palabras podrían ser como yo habría hecho exactamente lo mismo que tú, o yo no habría tenido la misma fuerza que tú, o creo que mi reacción habría sido de tal manera, etcétera, etcétera. La tercera fase es sepárate. Finalmente debes retirar tu implicación de los sentimientos y pensamientos de la otra persona. Esa fase es imprescindible, pues de otro modo estaríamos mostrando simpatía, identificación emocional. Entonces, en esta parte aprenderás constantemente de las personas que te van a rodear, pero también vas a mantener tu esencia y tu equilibrio emocional más allá de las experiencias pues emocionales ajenas. Entonces, la preocupación empática no solo implica preocuparse por lo que piensa y siente el otro, sino hacer algo para mejorarlo. Con esta frase, Eric, quiero hacer o ahondar a todos los oyentes que cuando una persona se nos acerque o en nuestro alrededor de nuestros amigos, familia, compañeros de trabajo, siempre la empatía es bien importante para tus relaciones interpersonales, pero también para todo tipo de relaciones. Para todo tipo de relaciones va a ayudar porque si, como lo decía este psicólogo Goleman, la inteligencia emocional va de la mano con la empatía. Si tú sabes controlar, si tú tienes un autocontrol, si tú tienes una autogestión de ti mismo, de tus emociones, créeme que estás dando un paso muy grande. Al momento de que tú te enseñes a escuchar a los demás, es un paso muy grande porque realmente estás ocupándote y preocupándote por tus semejantes, por tu prójimo. ¿Y qué quiere decir prójimo? Quiere decir el próximo con el que tú te encuentres, aunque tú no lo conozcas o aunque sí lo conozcas, sé empático para que tu vida, tu ser, pueda ser transmitido o ser ejemplo hacia las demás personas. Y yo creo que cuando la empatía se va haciendo cadenita, cadenita, cadenita a nivel colectivo, hay otra forma, hay otra esencia, hay otra vibración en todos los seres humanos. Un decir, si tú, por ejemplo, en un accidente, tú pasas y te quedas a ayudar a las personas, generas empatía, ayudas y haces el bien para ellos, ¿qué va a pasar? La armonía va a estar ahí, a pesar de la situación que se generó, vas a lo mejor provocar un poquito de tranquilidad hacia la persona, menos susto, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasaría si fuese lo contrario? Si habría alguna riña, si habría peleas, fuera otra situación muy diferente. Y yo creo que el mundo ahora está vibrando en una sintonía muy bonita, pero porque cada uno de nosotros estamos poniendo atención en que además de nosotros mismos, también los otros seres humanos necesitan o necesitamos generar esa empatía, ese amor, esa benevolencia, esa comprensión, hay una palabra muy bonita que compasión, que, que es otro valor importante en el cual a lo mejor por ahí hablaremos en otro podcast, pero sin duda, entre más nosotros provoquemos y nos enseñemos y la desarrollemos la empatía, créanme que primeramente nuestro círculo familiar será de otra manera y comencemos a escuchar, a respetar, sin juzgar lo que los demás hablan, sin juzgar el cómo sean los demás. Y no importa el cómo sea, no importa el cómo se vista, no importa el cómo se hable, no importa cómo se exprese, simplemente nosotros respetemos a las demás personas. Si algo generamos en los demás, qué bonito. Y si alguien genera algo en nosotros, también qué bonito y lo podemos tomar. Entonces, este tema, Eric, fíjate que podría alargarse bastante. Eric también tiene muchas cosas bien bonitas que compartirles. Pero bueno,
Por el momento, Eric, te dejo los micrófonos. Hasta ahorita hablamos una parte muy esencial sobre la empatía desde la niñez, sobre desde la infancia, como mucha importancia desde el cómo los padres forman a sus hijos, las palabras que usan, el lenguaje, pues de ahí se viene generando un ser humano y conforme va creciendo, conforme se va desarrollando, vamos creando seres humanos empáticos o no empáticos. Ok, sí, estoy muy de acuerdo y la empatía sin lugar a dudas es una de esas cosas que son inherentes al ser humano, que se van desarrollando, pero también que a través del estilo de vida que llevamos actualmente como que se ha coartado, ¿no? Me quedaba pensando en esta parte cuando comentabas los niños, y cómo se va desarrollando en diferentes etapas. Muchas veces sucede que los padres, al ser poco empáticos con nuestros hijos, al verlo siempre desde nuestra perspectiva de adultos, vamos coartando esa capacidad de los niños o esa capacidad generacional de percibir o de ser empáticos con las nuevas generaciones. Me resuena mucho esa expresión de los padres de que siempre sus tiempos fueron mejores, ¿no? No, mis tiempos eran mejores. En mis tiempos había mejor música, en mis tiempos, todo este rollo, pues, y habla pues también de esa desconexión de los padres por enterarse o por apegarse o por acercarse a lo que los nuevos generaciones, hasta los nuevos pequeñitos están viviendo, están sintiendo, ¿no? Esta cuestión con el contacto con las redes sociales, con la música que pareciera no cuadrar con nuestros gustos como adultos, la misma presencia de la sobreinformación, y cosa que a nosotros pues no nos pasó. Y pensando en todo eso me encontré se podría decir un chiste, un chascarrillo acerca de la empatía, y un niño le pregunta a su papá: papá, ¿tú eres una persona con empatía? Y el papá le dice: pues por supuesto, hijo, yo soy la persona más empática del mundo. Y el hijo le dice: ¿y te consideras una persona que está abierta al diálogo? Sin duda, hijo, sin duda, yo siempre he estado abierto al diálogo. Papá, ¿te consideras una persona conciliadora? Y el papá: pues por supuesto, hijo, soy una persona conciliadora. El hijo le termina contestando: bueno, papá, me alegra saber todo eso porque vas a necesitar todas esas cualidades cuando te enteres de las razones por las cuales me han expulsado de la escuela. Y bueno, podría parecer como un chiste muy a la ligera, pero implica todo este proceso de entender pues todo aquello que está sucediendo a lo mejor en este pequeño, y que lo llevó pues a lo mejor a no seguir en la escuela. Normalmente pues el sistema es así, ¿no? No me interesa escuchar lo que me digas, sino el resultado de tus acciones, y a través de ese resultado como emprender las medidas necesarias para reprenderte. Pero aquí lo más importante, creo, dentro del chiste es, digo, haciendo un análisis o yendo un poquito más a profundidad, es precisamente conocer esas circunstancias que llevaron a este niño a, a ser, a ser expulsado. Y también, puede parecer muy fácil decir que somos empáticos, o es muy fácil decir que somos empáticos o que tenemos un montón de cualidades, pero la realidad misma pues nos pone a prueba, y nosotros mismos estamos en constante movimiento, en constante distracción, y esto es algo de lo que no ayuda a que la empatía se genere. Ari nos platicaba de todo este proceso de lo que debe de ser la empatía como tal, este valor, esta forma de vivir, esta doctrina que yo podría decir que es una forma solucionadora respecto a cómo se viene dando el mundo, quizás con un poquito más de empatía. La verdad es que el mundo sería bastante diferente a lo que es el día de ahora. Entender que, pues, los principales beneficios de la misma, eh, repercuten también en nuestra salud. La empatía produce oxitocina, y la oxitocina no solamente produce felicidad, sino que también protege al corazón, protege al sistema inmunitario. Y bueno, hay un montón de cosas más a nivel
químico, físico que suceden en el cuerpo de los seres humanos cuando son empáticos. Los seres empáticos no solamente son personas más sanas, sino que también son personas más felices y más felices a profundidad, no esta sonrisa de marca de pasta dental, sino sonrisa de verdad, o sea, felicidad de esa que trae paz al corazón y que trae paz también en los sentimientos y en los pensamientos. Entonces, también la empatía puede ser un tipo de medicina, un tipo de solución para nuestra alma en este estar en el mundo. Y pues en cuestiones más genéricas, por así decirlo, pero igual de importantes, bueno, pues la empatía nos ayuda a entender las emociones de los demás. Sí, puede parecer una frase así como hasta cliché de alguna manera, pero entender las emociones de los demás es bastante importante para llevar una vida más pacífica, más, ah, ¿cómo podría decirlo? Más pacífica, sí, pero también una forma de vida, yo creo que más evolucionada, ¿no? El entender las emociones de las demás personas, pues nos lleva a conductas positivas como la compasión, el altruismo, a experiencias, o puede ser lo contrario también si no lo llevamos bien, ¿no? A experiencias emocionales negativas, como la angustia quizás y la aversión, porque también cuando nosotros no entendemos lo que pasa en las demás personas, quiere decir que de alguna manera tampoco estamos entendiendo lo que pasa dentro de nosotros mismos y eso es bastante peligroso, ¿no? La empatía pues nos permite la convivencia positiva, ¿no? Según diversas investigaciones, los neurocientíficos evidencian que estamos equipados biológicamente para ser empáticos, como una estrategia de supervivencia que permite construir buenos lazos sociales. En este orden de ideas, la empatía nos facilita acercarnos a otros, convivir con otros, comprender y sentirnos como ellos. Quizás en esta parte en la que nos encontramos en la historia, sentimos que la empatía podemos prescindir de ella en cierto grado, pero hubo otros momentos de la historia donde definitivamente pues la empatía era bastante importante para la cuestión de la supervivencia, ¿no? El sentir hambre todos al mismo tiempo, pues nos hacía salir a cazar un mamut, ¿no? En conjunto y aumentar nuestras probabilidades de regresar con un trozo de carne para toda nuestra comunidad. Vemos la empatía en ese sentido también de supervivencia cuando suceden tragedias bastante fuertes, donde hemos visto esta empatía entre muchos seres humanos tratando de rescatar a alguien que está bajo los escombros, ¿no? También, pues la empatía nos ayuda, pues, a mejorar nuestra habilidad comunicativa y bueno, nos pasa como cuando un médico nos quiere dar un diagnóstico. Digo, es un ejemplo así, que se me hace interesante porque a veces el doctor nos dice, pues usted tiene una inflamación de no sé qué en la hipófisis superior derecha de no sé qué. Entonces, pues ahí en ese proceso, pues no está habiendo una empatía, porque si la generáramos, pues el doctor entendería que nosotros no entendíamos su lenguaje médico o científico. Entonces, sí, la empatía nos ayuda a saber cómo nos tenemos que comunicar con las personas para que nos entiendan. En el rubro médico a veces pasa mucho, pero bueno, también pasa de repente en las demás profesiones. Y como decía Ari, pues no solamente es una cuestión que nos acerque con nuestro círculo más cercano, sino que la empatía también nos ayuda a acercarnos con las personas con las que no solamente tenemos relaciones afectivas, sino también con quienes tenemos relaciones de trabajo. Una buena empatía nos ayuda a encontrar estos mecanismos de comunicarnos porque nos detenemos y vemos al otro y sabemos, ah, mira, él es más fácil que me comunique con él a través de unas gráficas. Es una persona muy visual. Cuando me habla, habla de ver, de cosas de percibir a través de la vista. O cuando me habla, me lo hace a través de su onda de la percepción del sentido ¿cómo se dice? Bueno, a través de la onda más Sensorial. sensorial, exactamente. Entonces encontramos el canal apropiado cuando nos detuvimos a escuchar. A lo mejor si uno es un vendedor,
y se acerca a alguien, también la empatía será un instrumento muy importante para que tú logres ese contacto y logres una venta con alguna persona y bueno, pues seas el vendedor, como diría Og Mandino, el vendedor más grande del mundo. Y también pues la empatía desarrolla la habilidad para comprender la conducta de las de otras personas. Esto también es una cosa bien profunda y bien importante porque empezamos a abandonar el victimismo, ¿saben? El de, esa persona hizo esto por herirme. Cuando nosotros entendemos que la persona hace lo que hace porque es como es, no porque yo sea quien soy. Cuando ya eliminamos esa ecuación donde nosotros nos metemos casi intencionalmente, pero inconscientemente para herirnos, entonces ya eliminamos esas susceptibilidades que dañan de muchas maneras y que pues donde se va topando uno se va hiriendo con cualquier circunstancia que lo vaya rodeando. Esto pasa mucho en las familias. Yo acabo de tener este fin de semana un momento familiar lleno de esta situación, de esta falta de empatía, de este no comprender que la conducta del otro no tiene que ver conmigo, no tiene que ver con lo que yo haya hecho o con lo que haya dejado de hacer por ellos, sino que tiene que ver con ellos y sus circunstancias de vida. Entonces es bien importante para cualquier tipo de relación sana que empezamos a comprender, a desarrollar esta habilidad de entender, de comprender la conducta de las otras personas. Ojo aquí porque no quiero referirme a que justifiquemos, a que guardemos bajo el polvo, bajo una alfombra lo que la gente hace y lo sigamos permitiendo si es algo que nos lastima, sino que simplemente le quitemos el poder de hacer daño o de hacernos daño a través de iluminarlo con los ojos de la comprensión. Otro punto también es que, pues cuando nosotros entendemos o generamos la empatía, pues esto nos promueve el poder ayudar a los demás, ¿no? Ya sabemos cómo podemos intervenir de una manera más sana, más objetiva y con mejores resultados, no solamente para nosotros, sino por el bienestar de la otra persona, no por el hecho de sacar algo que me convenga a mí, sino que la otra persona esté mucho mejor. El otro punto sería mejora las competencias sociales. Definitivamente la empatía ayudará a que funcionemos mejor en cualquiera de los rubros en los que nos desempeñemos en la sociedad, como padres, como hijos, como maestros, como hermanos, como primos, como sobrinos, como tíos, como todos los roles que nosotros juguemos dentro de esto, mejorará considerablemente con un pequeñito cambio que hagamos en nuestra empatía. Ahora, bueno, si es una habilidad que desarrollamos en todo su potencial, definitivamente, pues todo cambiará para bien de muchas maneras. También facilita la comprensión de las necesidades de los otros y pues lo que nos comentaba Ari, desarrolla esta inteligencia emocional tan importante y que uno de los pilares de la inteligencia emocional sin duda es la empatía, es este componente clave que permite establecer mejores pautas para ubicarnos en el lugar emocional del otro. En este sentido es importante que establezcamos conductas apropiadas que se ajusten a las necesidades emocionales de los demás y pues obviamente sin traicionarnos a nosotros mismos. Y dentro de todo esto, eh, yo estudiar, preparar para el día de hoy, leía pues acerca de cómo la empatía de alguna manera ha ido desapareciendo, la hemos dejado de ver podemos salir a la calle y darnos cuenta que la empatía no está pasando también al interior de nuestros hogares. A veces esa empatía no está ocurriendo y bueno, pues no se diga si prendemos la televisión y vemos un noticiario y nos damos cuenta que está lleno de falta de empatía, todo lo que está ocurriendo ahí. Es peligrosamente, es muy peligroso lo que nos está ocurriendo como sociedad y creo que pues el pilar de todas estas cosas que están ocurriendo en un devenir, pues es precisamente esta falta de la misma y esta distracción que nos está ocurriendo. No es que no esté en nuestro ser, sino que estamos muy distraídos por mensajes. La verdad, yo lo digo muy a título personal, considero que hay mensajes muy equivocados en la publicidad y en todos lados respecto a la importancia de nosotros mismos
de unos años para acá, considero que se ha llenado mucho de tú eres el ser más importante, lo que importa es tu felicidad, si lo que atenta contra tu felicidad te permanece, hazlo a un lado, pero toda este bombardeo de información, para mí es un bombardeo vacío porque no nos habla de un proceso de comprender lo que nos está sucediendo, simplemente nos habla de esta felicidad inmediática, eh, pero no de ese estar en paz como más interno, ¿no? Entonces, pues las relaciones se han vuelto volátiles, las relaciones ya no duran, las amistades ya no duran, los valores del permanecer, de luchar por algo o por alguien también ya no existen como tales. Yo creo que también los índices de divorcios aumentados no son coincidencia. Sí, cierto que hay situaciones que no deben de ser tolerables, pero ahí sí es cierto que la piel de los seres humanos se ha vuelto muy, muy delgada y ya cualquier cosa puede detonar que ya no querramos convivir con alguna persona de ninguna manera. Entonces, entender que entender a los demás es entendernos a nosotros mismos y escapar a esta falsa ilusión de la felicidad mediática, yo creo que nos devolvería también a sentarnos 5 minutos más a escuchar al que está a un lado de nosotros y saber si nosotros somos el eje de lo que está pasando o el otro es el eje de lo que está pasando. Porque también sucede que al no generar la empatía, no solamente el peligro es que no entendemos a los demás o estamos desconectados de los demás, sino que el peligro, yo creo que alarmante es que estamos desconectados de nosotros mismos. A veces ni nosotros mismos sabemos qué estamos pasando, qué estamos sintiendo, sino que simplemente estamos reaccionando. Entonces, la empatía es importante por eso. Hay estudios que mencionan que regularmente el ser humano está el 46% del tiempo distraído. Ahora, si esto le agregamos a estos aparatos que tenemos en nuestros bolsillos, en nuestras manos todo el tiempo y que cuando estamos pensando en algo nos distraen, pues todavía nuestros niveles de distracción aumentan. Decía este estudioso que daba estas cifras, que imagínense que ustedes el 46% del tiempo que van conduciendo su carro están distraídos. Aunque no traigan el celular en la mano, de ese 46% su mente está difusa. No sé si les pasa que a veces van manejando y no se acuerdan de muchos detalles de por donde pasaron. Yo creo que lo más probablemente es que les pasa es que la respuesta es que sí. A veces ni siquiera la calle por donde nosotros pasamos afuera de nuestra casa a diario la hemos observado bien. Si nos detenemos, yo les pediría, les sugeriría que como un ejercicio salgan, salgan y denle una vuelta o caminen por donde el caminito que siempre hacen de su casa a su tienda y vean lo que nunca ven. Y de paso, hablen con alguien que nunca han hablado en ese caminito. Eso también ayuda como ejercicio a generar empatía, el detenernos a escuchar de repente también a los que no conocemos, ¿no? A veces nos pasa más bien en una fila de un banco y a veces, muchas veces sucede de manera negativa porque nos estamos quejando, pero yo sí tengo esa, esa política. Bueno, muchas veces cuando estoy en la fila con alguien, termino sabiendo de dónde es, si tiene hermanos y todo ese tipo de cosas que a veces la gente me dice, bueno, ¿y a ti qué te interesa? Digo, me interesa en el sentido de que me interesa escuchar y me interesa aprender. Y muchas veces cuando estamos abiertos a los demás, también sabemos, a lo mejor en ese momento, en el tiempo que coincidimos con ellos en la vida, podemos ellos dejarnos algo a nosotros porque estamos abiertos o nosotros generar esa empatía y sentir que le dejamos algo a ellos y sentir también esta satisfacción alguien lo señala como la buena obra del día, yo diría el escuchar, ¿no? El escuchar a nuestros hermanitos que están ahí, o escuchar también a Dios a través de nuestros hermanos, o al Gran Espíritu, o a lo que ustedes crean, o simplemente al mismo ser, ¿no? Entonces, por eso es importante como ejercicio y verán que les traerá algunos cambios dentro de sí y ver el mundo, no veamos el mundo arder solamente, sino que veamos el mundo con todos sus matices
para poder incidir de una manera positiva, pues primero nosotros, ¿no? Y cosas que limitan la empatía, que sería importante dejar, que yo considero que son importantes dentro de lo que vi, es nuestra visión tan limitada de las cosas, lo que platicábamos. A veces no conocemos ni siquiera nuestra calle, a veces ni siquiera el lugar, si a veces estamos sentados en un lugar y pasa que hay algo que estaba puesto ahí, no nos damos cuenta que estaba ahí desde hace mucho tiempo, ¿no? También nuestra obsesión por tener siempre la razón. Creemos que nuestra historia, de todas las historias, de los millones de historias que ocurren en el mundo, nuestra historia es la más importante. Sí, nuestra historia es importante, pero también todas las historias que ocurren en el mundo están sucediendo con el mismo grado de importancia a nuestro alrededor. El otro punto es, pues, nuestra desconexión de nuestro cuerpo, la desconexión de nuestros sentimientos, la desconexión de nuestros pensamientos, no ayuda, no suma a que nosotros podamos conectarnos con los demás. Y otro punto que también yo creo que es bien importante y es la falta de control sobre nuestra mente, ¿no? Desde hace mucho tiempo, desde las culturas más orientadas a Oriente, vemos esta preocupación precisamente no por atrapar a la mente, no por guardarla, sino por aprender como a dominarla, ¿no? Para estar en el aquí y en el ahora, y eso va a sumar pues a todas las demás cosas, ¿no? Entre ellas la empatía. Eh, Eso es lo que a mí me pareció como más importante de compartir, y sobre todo pues esta reflexión de que sí podemos transformar muchas realidades, la de nosotros, obviamente, pero también las que nos rodean si nos sentamos un ratito y nos sentamos a observar, nos sentamos a escuchar, nos sentamos a sentir y nos vamos a dar cuenta de todo lo que está pasando y de repente no estábamos viendo, ¿no? Entonces, pues eso es lo que yo creo que en parte lo que nos trajo a platicar de la empatía el día de hoy, a Ari y a mí. Y pues si ustedes pueden compartir esta plática, esta reflexión, este aprendizaje con alguien más, pues también sería bonito que llegara alguien más y que alguien más se hiciera las preguntas, por lo menos esta pregunta generadora del día de hoy respecto a de si tienes empatía y si sí realmente la tienes o si sí nomás dices que la tienes, pero a la hora que lo estás haciendo nomás no, pues no se ve, ¿no? Entonces, pues ahora sí que a ponerse las pilas, a ponerse la empatía como un traje con el que estemos caminando todos los días y que no lo veamos como una pérdida de tiempo lo que nosotros invertimos en los demás, sino una inversión en nosotros mismos, ¿no? Entonces, pues principalmente eso, y gracias por escucharnos. Este es el capítulo 3 de este podcast de Bienestar 360. Y bueno, pues yo me voy a despedir de ustedes, no sin antes dejarlos con Ari para que se despida de ustedes y pues invitarlos a que nos escuchemos el siguiente jueves a las 8 de la noche. Gracias, Eric, por compartirnos todo lo que preparaste para nosotros, para esta noche. Importantísima información. Y fíjate que ahorita, con lo que nos estuviste platicando, Eric, me topé con una frase que dice, si pudiéramos mirar al corazón del otro, percibir lo que siente y saber por qué hace lo que hace, se acabarían los juicios. Entonces, Eric hablaba sobre esa parte de comprender por qué las otras personas actúan de cierta manera, por qué hablan de cierta manera, y vuelve a entrar ahí la parte de la empatía, ¿verdad? Y fíjate, Eric, que ahorita haciendo reflexión, ahorita yo le llamo a este mundo como el mundo del reaccionar, o sea, siempre tenemos que reaccionar para todo, incluso pues desde los celulares, ¿no? O sea, todo el mundo está reaccionando para todo. ¿Qué pasaría si no reaccionáramos? Y yo creo que aquí implica también la parte de la empatía. Estaríamos más en armonía con nuestro ser, habría más armonía en tu alrededor, más paz, más tranquilidad, más respeto.
cuando no reaccionamos ante un comentario, una forma de visualizar a alguien. Y claro que todo esto tiene un trasfondo tremendo, Eric, tú lo mencionabas hace un momento, pero si le escarbamos a toda esta parte de la falta de empatía, no, pues es que te vas a unas raíces tan increíbles desde la infancia, que ya lo hablábamos, ¿no? Pero si le escarbamos a esa infancia, cada uno de los que está escuchando, incluso nosotros, Eric, pues también sabremos el por qué nuestra forma de actuar, nuestra forma de pensar, eh, todo tiene un para qué. Y si nosotros empezamos a mirar como un espejo a tu entorno, la verdad que no reaccionaríamos, al contrario, pararíamos, callaríamos, observaríamos y la verdad que sería otra percepción y sí, sería otro mundo, otro colectivo y no habría muchas cosas feas que existen ahora. Pero si tú que nos escuchas esta noche y algo te llegó de lo que escuchaste de Eric o de tu servidor Ari, de verdad que tómalo, pero tómalo para ti y tú desenvuélvelo a tu manera, a tu creer, a tu ser. No a lo que dijo Eric o a lo que dijo Ari, sino desde a través de ti, de lo que tú quisieras para ti y para los demás. Y pues me despido, Eric, muchísimas gracias. Gracias a todos por escucharnos. Los esperamos la próxima semana, el jueves, con el siguiente episodio número 4. No sabemos aún qué va a pasar, qué tema, pero esperemos que igual sea un tema hermoso como el de esta noche. Y bueno, pues gracias, gracias, gracias. Hasta la próxima. Gracias a todos. Hasta la próxima semana.